Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este su programa Unidos en el Amor de Cristo. Estamos obviamente localizados aquí en el área del Paso, Texas, en Estados Unidos, en la área central sobre la calle Wyoming. Estos programas generalmente son totalmente en vivos. Para nosotros como pastores, ministros, invitados, es un gozo, es una bendición poder estar con toda la audiencia de los diferentes lugares en donde nos están escuchando, nos están siguiendo, ya sea por las plataformas o ya sea por los medios televisivos. Le queremos recordar a todas esas personas que generalmente ven este programa en vivo, que para nosotros como pastores el poder transmitir un mensaje, un devocional, una enseñanza, tiene como único y propósito y finalidad ser de bendición para toda la comunidad cristiana. Por ende, el programa Unidos Amor de Cristo es un programa totalmente en vivo, pero también a la misma vez es un programa que se lleva a cabo gracias a las donaciones de todas las personas que colaboran en este ministerio, el cual quisiera primeramente agradecer a todos aquellos colaboradores y les quiero recordar a aquellos que si por alguna razón les gustaría participar, colaborar con alguna ofrenda, algún donativo, lo pueden hacer, ya sea que se comuniquen directamente a su canal 38, área 915-532-8518, o ya sea que puedan venir directamente, usted lo puede hacer por medio de tarjeta de débito, de crédito, de cheque en efectivo, le entregan un contrarrecibo y va a ser de mucha bendición para que se siga sembrando la semilla de la palabra de Dios que entra a los hospitales, a los restaurantes, a las cárceles, a los diferentes lugares en donde probablemente no se puede asistir por diferentes razones. Este medio es de bendición para ello. Le quiero recordar también, mi nombre es Saúl Castañón, soy pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos en el área de Northeast de aquí de El Paso, Texas. Si usted desea más información en relación a nuestro ministerio, a la iglesia, nos puede visitar en el sitio de internet www.cielosabiertoselpaso.com, todo seguido, vuelvo a repetir, www.cielosabiertoselpaso.com, o también nos puede seguir en las diferentes plataformas. Nos encuentra en YouTube, nos encuentra en Facebook, nos encuentra en Instagram, pero también puede descargar nuestra app en donde puede encontrar recursos para ser de bendición y de crecimiento para su vida, en donde podemos compartir diferentes temas, sobre todo obviamente trazados en la palabra de Dios. Así que gracias por estar con nosotros en su programa Unidos en el Amor de Cristo. De hoy día miércoles, gracias a Dios ya estamos en la segunda semana del mes de diciembre, miércoles 11 de diciembre, el cual para nosotros es una bendición estar aquí. En esta ocasión yo quisiera continuar con este devocional que iniciamos la semana pasada bajo el título En las manos del artesano o en las manos del alfarero, precisamente ocupando como lectura bíblica el libro de Jeremías, capítulo 18, en donde la semana pasada iniciábamos esta primer parte, en donde Dios le llama a Jeremías, el profeta, y le hace saber, le hace decir que vaya y visite este lugar. ¿Qué significa este lugar? La casa del alfarero, precisamente este artesano. Pero quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Le quiero recordar también, si usted tiene alguna petición y le gustaría que orásemos por ello, claro que lo puede hacer. Usted se comunica al 915-532-8518 y usted va a poder recibir, obviamente alguien va a atender su llamada y a la misma vez expresa su petición, y al finalizar el programa estaremos orando por todas esas peticiones que entran. También le quiero recordar que las peticiones se siguen orando por ellas. ¿Cuál es la finalidad? Obviamente que nuestro buen Dios obre conforme a la multitud de sus misericordias, haga milagros, se glorifique, pero sobre todo se cumpla su voluntad. También invitamos a esas personas que ya Dios les ha contestado una petición. Sería de mucha bendición que usted se comunique también al canal y haga saber que Dios contestó su petición. Eso nos recuerda a nosotros que nuestro buen Dios sigue obrando conforme a la multitud de sus misericordias. Volviendo nuevamente al tema, en las manos del artesano o en las manos del alfarero. Este segundo programa o esta segunda parte de este devocional, vamos a estar considerando solamente el versículo 4 o el verso 4. Sin embargo, a manera de contexto, quiero leer los primeros tres. ¿Por qué? Pues como finalidad, poder tener una parte de la introducción de lo que vimos la semana pasada para poder compartir esta segunda parte de este devocional. Y dice la Biblia de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y dice, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba
sobre la rueda. Dice el verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. En esta segunda parte de este devocional vamos a estar hablando precisamente sobre esta segunda vista que observa el profeta Jeremías. En la semana pasada hablábamos que lo llevó el Señor que visitara la casa del alfarero, un personaje que de acuerdo al arte de sus manos, la habilidad de sus manos, de acuerdo al lugar en donde se encontraba, al material que tenía en sus manos y una rueda que era su instrumento, eran los elementos que Dios utilizaba, así como este artesano, este alfarero, Dios utilizaba para moldear la vida, para cumplir sus propósitos sobre el pueblo de Israel. Esta enseñanza también nos recuerda a nosotros que nuestro buen Dios, quien lo podemos comparar para nuestro entendimiento como aquel que moldea nuestras vidas, aquel que dirige nuestras vidas, aquel que tiene un propósito en nuestras vidas, Él también como este alfarero, Él desea que nuestras vidas lleven su marca, su propósito, la continuidad, la gloria que Dios le corresponde en base a nuestra manera de vivir. Pero esta segunda parte se la vamos a dedicar al verso 4 y lo repito nuevamente en donde específicamente dice así, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Muchas de las veces como cristianos nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo puede ser posible que soy salvo, que asisto a una iglesia, que inclusive me congrego, sirvo a Dios, vaya, más allá, llevo años en el Evangelio, ¿por qué no decirlo? Dependiendo el tiempo en el Señor. Y surge a veces esta pregunta, que es una pregunta interrogante muy común en los cristianos. ¿A qué se debe que a pesar de que Dios dirige mi vida, de que tengo una Biblia, asisto a una iglesia, ¿por qué no decirlo? Tengo un líder, ¿a qué se debe que hay ocasiones en donde mi vida pareciera ser que toma rumbos distintos, toma situaciones confusas o por qué inclusive no decirlo? Hay cosas que no comprendo o las cosas salen mal o las cosas no salen como yo esperaba y surge por ahí ese interrogante que nos hace creer y pensar que si estamos en las manos de Dios, que si somos hijos de Dios, que si Dios nos ha llevado a una iglesia a servir, a congregarnos y a crecer, ¿por qué a veces hay etapas de nuestra vida o inclusive años en nuestra vida en donde pareciera ser que las cosas no resultan conforme a la Biblia? Bueno, pues a través de esta historia yo quisiera compartirte precisamente que algunas de las razones por las cuales, tal como este barro que dice el profeta, que cuando veía que el alfarero lo estaba moldeando, circulando, dice que se quebró y dice que lo tuvo que volver a hacer. ¿Por qué razones que sucede esto? ¿Por qué razones que a veces se quiebran aparentemente los planes del Señor? Bueno, pues precisamente vamos a hablar acerca de cómo es que el barro sí puede tener la capacidad o la característica en material de que se pueda romper, ya sea porque no está bien mezclado, ya sea porque no está bien llevado a lo que viene siendo el proceso, o en su efecto también puede ser porque el artesano con sus manos comete una equivocación. La diferencia entre lo que estaba mirando el profeta y lo que nosotros somos en Dios es que nosotros tenemos un artesano que sus manos son perfectas, que la rueda, las circunstancias, los momentos en los que a veces nosotros llegamos de acuerdo y conforme a su voluntad también son perfectos, sino que la diferencia radica precisamente que mientras el barro puede tener ese defecto, nosotros como hijos de Dios también inclusive le debo de recordar que nosotros como hijos de Dios también podemos tener ciertos defectos. Y el primero de ellos que quiero compartirte, ¿por qué en ocasiones las cosas no suceden como esperamos a pesar de que Dios es el artesano de nuestras vidas? Es precisamente porque nuestras vidas, que son un barro en las manos de Dios, sufren o padecen de orgullo espiritual. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque precisamente bajo el contexto de la historia de Jeremías, la razón por la que Dios lo llevó al alfarero es porque el pueblo estaba padeciendo un acto de rebeldía,
un acto de sublevación, un acto de olvidarse, un acto de poner en segundo lugar al Señor. Y cuando hablamos de lo que le llamamos el orgullo espiritual es esa parte que la interpretamos cuando nosotros nos sentimos que de alguna manera nosotros pareciera ser que tenemos mejores inteligencia o mejores intenciones o mejores propuestas o mejores pensamientos que inclusive la palabra de Dios. Tal vez no lo decimos así, pero con nuestros actos o inclusive con nuestras conductas estamos demostrándolo. Y cuando la Biblia habla acerca de este punto en la vida de muchos cristianos, el orgullo espiritual, dice la Biblia precisamente, dice, el malo por la altivez de su rostro, dice el libro de los Salmos, no busca a Dios. A pesar de que el salmista hace correctamente una aseveración, que el que no conoce a Dios no lo busca, el orgullo espiritual en la vida de algunos creyentes es como una expresión de decir, a pesar de que conocemos a Dios, eso no significa necesariamente que nuestras vidas están rendidas a Dios. Y cuando un cristiano no rinde su vida a Dios, automáticamente le tengo que recordar que nuestras vidas adoptan una conducta y por lo general es orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque si nadie dirige mi vida, ¿quién la va a dirigir? Obviamente uno mismo. ¿Y qué es lo que hace el orgullo espiritual en la vida de un hijo de Dios? Bueno, pues en primer lugar, el orgullo en la vida de un hijo de Dios, el orgullo espiritual, de acuerdo al libro de Isaías, dice la palabra de Dios, que nos hace sentirnos inteligentes. Mira lo que dice Isaías 5:21. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. No es que Dios nos haya dado una inteligencia que no sea la correcta. A lo que se refiere aquí, se refiere precisamente en donde Dios demanda, quiere, busca, desea que la vida de sus hijos, a pesar de que tienen una inteligencia, nuestra fe y nuestra confianza esté puesta primera y principalmente en la palabra de Dios. Porque cuando está puesta primera y principalmente en la palabra de Dios, prácticamente eso significa que el artesano va a conducir nuestras vidas conforme a su voluntad y no conforme a la inteligencia del ser humano. No es que sea dañina, sino que es limitada. Esto significa que hay cosas que podemos sopesar, pero hay otras que convienen entregárselas al Señor a través de la fe. ¿Qué más hace el orgullo espiritual? Pues nos desvía de los mandamientos de Dios. Dice el libro de los Salmos 119:21, dice, tú reprendes al arrogante los que se alejan de tus mandamientos. Es una manera de decir, cantaba el salmista, que cuando el corazón del Hijo de Dios se siente que, ¿por qué no decirlo?, deja de recurrir a Dios y recurre a su propia capacidad humana, es muy común que el Hijo de Dios se aleja o pone en otro lugar los mandamientos del Señor. Y cuando se refiere a los mandamientos del Señor, la Biblia, se refiere a todas esas ordenanzas, se refiere a todos esos consejos, se refiere a todos esos actos de confianza, a momentos de fe, todos esos espacios que le corresponden a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vivimos el orgullo espiritual, a pesar de que sabemos qué es lo que la Biblia dice, nosotros hacemos a un lado lo correcto. Pero ¿qué también más produce el orgullo espiritual en la vida de un hijo de Dios para que en las manos del alfarero, a pesar de que son perfectas, como le sucedió a este hombre, se quiebren? Pues precisamente el orgullo es, de acuerdo a la Biblia, nuestra propia lámpara. En una ocasión el proverbista escribió, los ojos altivos y el corazón arrogante y la lámpara de los impíos son pecado. ¿Qué significa? Que cuando el orgullo entra a la vida de un hijo de Dios, se convierte en una lámpara, se convierte en aquello que dirige hacia donde nosotros estamos observando. Y una de las tendencias, de las conductas que más un hijo de Dios debe de procurar es no caer en la autosuficiencia, es no caer en el excesivo acto de autoconfianza, es no caer en el hecho de pensar que nosotros podemos solucionar los problemas, a pesar de que la Biblia nos da consejos o a pesar de que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Y sabes, por último, ¿qué es lo que más hace el orgullo espiritual? Pues el orgullo espiritual termina humillándonos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29:23, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra.
Qué bonito contexto hace el proverbista en este refrán, en donde sin duda alguna pone como relieve que todo orgullo nunca va a traer algo bueno en la relación con Dios. El, el orgullo básicamente es humillación, va a tener un destino, si no es de manera rápida o de manera progresiva, al final del día va a terminar en una conclusión de una humillación. Y cuando se refiere a una humillación, se refiere a algo que va a terminar dañando, que va a terminar perjudicando. Sin embargo, a la misma vez dice, pero el que es humilde, dice, recibe honra. Cuando habla de la humildad se refiere al acto de poner nuestra confianza en las manos de Dios, que como barro que somos, aun cuando probablemente el estar circulándolo tenga que modificar con sus manos para poder circular correctamente, lo está haciendo por nuestro bien. Y tenemos que traer a la memoria que de acuerdo a la Biblia, el orgullo a un hombre le costó su trono, y nos referimos al rey Saúl. La Biblia también habla de un rey llamado Nabucodonosor, que de acuerdo a su orgullo, dice la Biblia que se transformó en animal o como animal. La Biblia también enseña que como orgullo, inclusive el mismo salmista, de acuerdo al Salmo 32, de acuerdo al Salmo 51, dice el Espíritu de Dios se apartó de él. Por eso es que es tan importante que los hijos de Dios, cuando tenemos una claridad, cuando somos discipulados, cuando estamos conociendo las cosas del Señor, el orgullo espiritual no sea parte, no sea compañero, no sea consejero, no sea opción, no sea inclusive voluntad la que nos esté llevando a hacer esas cosas. ¿Qué más produce el orgullo espiritual? Bueno, pues el orgullo espiritual también puede provenir, como se quebró en las manos del alfarero, precisamente por medio de las circunstancias. ¿Sabes? A veces el orgullo espiritual viene por descuidos espirituales. Sí, así como lo escuchas. Cuando el Hijo de Dios lleva su vida de una manera inactiva espiritualmente hablando, se producen descuidos. Y esos descuidos, a la larga o a la corta, dependiendo cada uno de nosotros, terminan dañando nuestra relación con Dios. Por eso es que es tan importante que los hijos de Dios ocupemos y practiquemos en nuestra relación con Dios, no solamente la oración de aprender a depender de Dios, sino también de cuidar nuestras vidas, de no caer en este gran pecado que es tan común en la vida de muchos cristianos. Sin embargo, a pesar de que la Biblia dice, como acabamos de leer, que las manos del alfarero, dice que vaya, perdió la figura que debería de tener. Dice la Biblia, verso 4, dice, se echó a perder en su mano, dice, y volvió y la hizo otra vasija. En otras palabras, a pesar de que puede haber áreas de nuestra vida que producen que la voluntad de Dios no se cumpla, que producen que las promesas de Dios no puedan adaptarse a nuestra vida diaria, la Biblia sí nos habla de que Dios no pierde la intención, el deseo, su voluntad de que nosotros hagamos conforme a sus designios. Y por eso así como este alfarero, al ver que la vasija se dañó, también la misma Biblia dice que el alfarero volvió a hacer la vasija precisamente como él quería que se formara. Quisiera aprovechar este espacio para recordarte, ¿tienes alguna petición? Comunícate con nosotros, 915-532-8518. Todavía estamos tomando peticiones. Así que concluimos este devocional. ¿Cómo es que nosotros podemos dejarnos quebrar por Dios para que haga otra vasija? ¿Será posible? ¿Será posible que Dios pueda quebrar algún orgullo espiritual, alguna pereza espiritual, alguna arrogancia espiritual, alguna necedad espiritual? ¿Será posible? Claro que sí, Dios lo puede hacer. Porque las manos del alfarero, te tengo que recordar que son perfectas. Y como perfectas que son, y como arquitecto que es de nuestras vidas, y no solo humanamente hablando, sino también espiritualmente, te tengo que recordar que el mayor propósito de Dios es como dijo el apóstol Pablo: aquel que comenzó la buena obra en nosotros, dice, es fiel para terminarla. Así que yo te quiero compartir cómo es que nosotros podemos hacer que las manos del alfarero quiebre esas ideas, esas conductas, esas mentalidades, esos pensamientos que no convienen. Porque te voy a compartir algo.
debemos de ser lo suficientemente sinceros para reconocer cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere. Esas áreas de nuestra vida que probablemente alguna o varias personas ya nos han dicho, que en un sermón, una predicación, una enseñanza se nos han hablado y nosotros sentimos que el Espíritu Santo nos está recordando y nos está redarguyendo en relación a partes de nuestra vida que impiden que los propósitos de Dios se cumplan, que impiden que las manos del alfarero sigan moldeando nuestra vida para que nos vayamos conforme a su voluntad. En primer lugar, para nosotros poder ser restaurados como lo hizo este alfarero, yo te tengo que recordar que una de las cosas que hace el alfarero para volver a hacerla, escucha lo que te voy a decir o observa lo que te voy a decir, a pesar de que no lo dice la Biblia, el alfarero o el artesano, él sabe de acuerdo al proceso para la purificación o de acuerdo para el proceso para la buena elaboración de su vasija, él sabe que tiene que remover las impurezas. Y sabes, Dios, para que pueda quebrar y pueda volver a formar, a dar esa oportunidad para continuar con sus planes en nosotros, yo te tengo que recordar que Dios quiere limpiar nuestras impurezas. Yo no hablo de las impurezas de tu salvación. Tú ya eres hijo de Dios posiblemente. Yo hablo de las impurezas, de las conductas necias o de las conductas arrogantes o de las conductas indebidas que en nuestra carnalidad tenemos en nuestra comunión con Dios. Esto significa que cuando nosotros nos rendimos al Señor, a la palabra de Dios, es cuando dejamos que el Espíritu Santo obre para que poco a poco, mucho a mucho o totalmente, Él pueda sacar de nuestra mente y de nuestro corazón esas ideas, esos pensamientos. ¿Cuáles? Ya no quiero ser arrogante, ya no quiero ser perezoso, ya no quiero ser incrédulo, ya no quiero ser, Señor, necio. Y comenzamos a rendirle al Señor esos defectos de nuestra vida y viene precisamente por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de la rendición, viene la purificación de nuestra manera de vivir. ¿Y qué es lo que produce eso? Que ahora el Espíritu Santo puede dirigir mejor nuestras vidas. Dos, ¿cómo puede precisamente el alfarero reconstruir nuestra vasija? Pues precisamente una de las cosas que hace el alfarero es que la deja en reposo. Y cuando dice que la deja en reposo, eso significa que nuestras vidas deben de aprender a descansar en Dios. Sabes, muchas de las veces vienen esas preocupaciones, esa ansiedad, esa desesperación, esa incredulidad, y es precisamente por falta de descanso. Cuando un cristiano aprende a descansar en el Señor, un cristiano prácticamente aprende a aceptar el proceso de Dios, aprende a continuar en la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo por medio de su palabra. Es lo que Dios quiere hacer, que aprendamos a descansar, que no nos alteremos, que si viene el momento de frustración, el momento de dolor, el momento de angustia, no significa que nos vamos a quedar estáticos y vamos a decir, aquí me aguanto. No, es una expresión de decir, aunque veas todo ese valle de dolor, en tu corazón descanses, que Dios está contigo. Por eso Jesús en una ocasión dijo, vengan a mí todos los cansados y trabajados. Dice, yo los haré descansar. Tres, precisamente una de las cosas que también hace el alfarero, el artesano, para poder volver a restaurar, a hacer esa vasija, es que él la vuelve a pisar. Es interesante que el artesano con sus pies la vuelve a pisar el material. En ocasiones lo hace con la palma de su mano, pero otra de las razones o las maneras en que lo hace es que también lo hace con sus pies o sus talones. ¿Por qué lo hace? Porque precisamente entre más presiona, es una manera de volver a producir esa solidez con la que él va a trabajar posteriormente. Y cuando nos vamos a la Biblia, una de las cosas que Dios hace en nosotros es que Dios presiona nuestras vidas con la finalidad de producir esa fuerza, de producir esa tensidad que necesitamos como hijos de Dios. Y ahí es cuando Dios vuelve a restaurar nuestras vidas. Después de ello, dice pues la Biblia, pero también a la misma vez en otras ocasiones, pero también a la misma vez la historia de cómo se vuelve a hacer una vasija, la pasa por el fuego. Es necesario que Dios nos pase por el fuego porque es una manera de purificarnos de las impurezas que después se pueden producir
una vez de que inclusive ya fue lavado. Dejémonos obrar por Dios, dejemos que sea Dios el que bendiga nuestras vidas, dejemos que las manos del Señor sean las que moldeen nuestra vida. Creo firmemente que si tú y yo continuamos en las manos del artesano, van a pasar los días, las semanas, los meses y no va a haber tiempo perdido, sino al contrario, completaremos, continuaremos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Antes de finalizar, quisiera leer estas peticiones. En primer lugar, se comunica Priscila Ortega, pide oración por Rubén, precisamente a raíz de ello. También tenemos a Cintia, pide por un trabajo. Rosa Núñez, por una operación que se va a llevar a cabo. También pide por sanidad y restauración. César Pacheco pide por protección y guianza. Estaremos orando por una petición anónima, Fabián, quienes tendrá unos exámenes y que todo salga bien. Otra petición también por Federico, por sanidad. Socorro por cáncer, Arde, Angélica y Carmen, quienes también ocupan oración de sanidad. Vamos a orar por estas peticiones. Señor, ponemos en tus manos cada una de estas peticiones y todas las que están entrando, conforme a la multitud de tu misericordia y tu voluntad. Oramos para que te glorifiques, Señor, sobre sanidad, sobre asuntos legales, asuntos financieros, sobre asuntos ministeriales, todos aquellos que escriben, que hablan, que se comunican, Señor, glorifícate, trae paz a su corazón, aumenta la fe y que a tu tiempo, Señor, conforme a tu voluntad y tus riquezas en gloria, obres, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias por haber estado en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Te recuerdo, mi nombre es Saúl Castañón, pastor de Centro Cristiano Cielos Abiertos. Te invitamos a que continúes con esta programación de este canal local que ha sido de mucha bendición a lo largo de todos estos años sobre esta ciudad y lugares circunvecinos. También queremos agradecer a todos aquellos que hacen posible este programa, camarógrafos, producción, directores, etcétera, etcétera. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. A la misma vez, deseo de todo corazón como pastor, no dejes de congregarte, asiste a tu iglesia, sé de bendición en tu iglesia, sirve a Dios, que son consejos tan necesarios que no debemos de olvidar en nuestra comunión con Dios. Gracias por estar en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Dios te bendiga.